Hola, mi nombre es Carlos Eduardo del grado 8.5 y mi tema es la religión bizantina. Primero, ¿qué fue la época del Bizancio o la época del Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino, cuando el emperador Teodosio, consciente de lo costoso y difícil que era mantener la seguridad de las fronteras del imperio, decidió dividir este en dos partes, una oriental, que fue entregado a su hijo Arcadio, y la otra occidental, que fue dirigido por Teodosio. El Imperio Romano de Occidente no pudo soportar los insistentes ataques de los pueblos germanos, desapareciendo en el año 476 después de Cristo. Por el contrario, el Imperio Romano de Oriente, o como nosotros lo llamamos, el Imperio Bizantino, perduró hasta el año 1453. Este imperio bizantino se destacó porque era una mezcla de pueblos, que durante 10 siglos supo unir la cultura griega y la romana, consiguió que convivieran religiones como la cristiana y la pagana, mezcló las costumbres de Occidente con las de Oriente, contenía un gran sistema cultural en todos los sentidos, utilizando cada cultura de lo que podía ser provechoso para una sociedad tan diversa. Dentro del imperio bizantino se hablaba el griego a pesar de considerarse romanos, pues no dejaban de ser descendientes directos del emperador de Roma. Número 2. La religión en la época bizantina. La religión bizantina se destacó en la época de Justiniano. Él era el emperador del Imperio Bizantino de Oriente, liderando desde el 1 de agosto del año 527 hasta su muerte en el año 565. Él se destacó porque defendía las tradiciones cristianas con firmeza y luchaba contra dos tendencias herejes contemporáneas que negaron la existencia en Cristo de una doble naturaleza, divina y humana. Uno de los rasgos más característicos de la civilización bizantina es la importancia de la religión y el estamento eclesiástico en su ideología oficial, iglesia y estado, emperador y patriarca. Se identificaron progresivamente hasta el punto de que el apego a la verdadera fe fue un importante factor de cohesión política y social en el imperio bizantino, lo que no impidió que surgieran numerosas corrientes heréticas. Ya para el siglo VIII irrumpió en Constantinopla el movimiento iconoclasta. Su inspiración fue el emperador León III, quien prohibió la adoración de imágenes y ordenó que fueran destruidas. Los partidarios del culto sufrieron una persecución violenta, pero las imágenes terminaron siendo reintroducidas finalmente en las iglesias gracias al segundo concilio de Nicea en el año 787, que éste afirmó la veneración de íconos con base en la encarnación de Jesucristo en hombre. Con el tiempo, se volvió cada vez más difícil para el Papa imponer su autoridad sobre la Iglesia de Oriente. La crisis alcanzó su punto máximo en el año 1054, cuando el patriarca de Constantinopla, con el apoyo del emperador bizantino, se negó a continuar haciendo lo que la autoridad papal oficial dictaminaba. Esta ruptura, conocida como cisma, dio origen a la Iglesia Católica Ortodoxa, cuya doctrina es básicamente idéntica a la Iglesia Católica Romana, aunque hay diferencias en el ritual y la organización eclesiástica. No podemos dejar aparte las iglesias del Imperio Bizantino. Sus interiores eran explosiones de color y lujo, compuestas de preciosos mosaicos, decoraban los ábsides y las cúpulas de estas. En cuanto a la escultura, destacaban los relieves sobre marfil. Los bizantinos supieron cómo combinar y fusionar elementos de todas las culturas que convivían en el imperio, como eran los greco-romanos, los orientales y los cristianos. Como dato de términos en religión, el emperador bizantino era el patriarca de Constantinopla, es decir, el jefe de la iglesia y el estado. Era el líder espiritual de la mayoría de los cristianos orientales. Otro dato es que la música bizantina era de carácter normalmente religioso y estaba fuertemente emparentada con el canto gregoriano. Ya desde finales del siglo XIII hubo varios intentos de volver a la unidad religiosa con Roma, en el año 1274, en 1369 y en el año 1438, para conseguir la ayuda occidental frente a los turcos. Sin embargo, ninguno de estos intentos llegó a prosperar. El legado del Imperio Bizantino ha dejado una rica tradición de arte, literatura y religión. Además, políticamente tuvo una gran importancia como muralla entre los estados medievales de Europa y las amenazas de invasiones de los pueblos asiáticos. Lamentablemente, el Imperio Bizantino cayó finalmente en el año 453, después de que un ejército otomano atacara Constantinopla durante el reinado de Constantino XI.